Bueno, entonces estábamos hablando ahorita de los reticulocitos y a pesar de que ellos son células normales del cuerpo humano, si se aumentan, pues no es una buena señal, ¿sí? Está diciendo acá, el número de reticulocitos se aumenta cuando hay anemia, ¿ya? O puede ser que están saliendo de forma prematura de la médula ósea, ¿sí? Están saliendo eh, inmaduros de la médula ósea y pues la idea es que las células de la sangre tienen que madurar en la médula ósea. Si están saliendo muy pronto de la médula ósea, puede ser que algo está fallando ahí en la médula, ¿sí? En la médula ósea recuerden que tenemos lo que llamamos las células madre. Y me gustaría de pronto mostrarles más imágenes de esto, porque pues una cosa es decirlo y otra cosa es verlo con imágenes. Pero básicamente nosotros tenemos dos tipos de células madre, ¿no? Y hay un tipo de célula madre de la que nacen casi todas las células de la sangre, ¿sí? ¿Y por qué se les llama células madre? Porque es que generalmente esas células maduras que hay en la sangre, sean glóbulos rojos, sean glóbulos blancos, ellos no se pueden reproducir, ¿sí? A uno en el colegio le enseñaban que la célula se reproducía por mitosis o por meiosis. Pero pasa que hay unas células que nunca se reproducen, ¿sí? Aquellos que dicen yo no quiero tener hijos. No, es chistoso, pero es más o menos para verlo así, ¿no? Hay células que nunca se llegan a reproducir y generalmente son las células más especializadas. Entonces, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son células especializadas porque tienen una función especial, ¿ya? Específica. Entonces, generalmente ellos nunca se reproducen. Entonces, ¿de dónde nacen nuevas células de este tipo? ¿Dónde nacen nuevos glóbulos rojos? ¿Dónde nacen nuevos glóbulos blancos? Pues nacen de las células madre, ¿ya? La célula madre sí hace mitosis. Bueno, y luego ya tenemos los glóbulos rojos normales, es decir, los eritroblastos o eritrocitos, ¿ya? Entonces, son los elementos de la serie eritrocítica que tienen núcleo, se cuentan como leucocitos, o sea, son glóbulos rojos que todavía tienen núcleo. ¿Y cómo se observan o cómo yo logro diferenciar que tienen núcleo? Mírenlo acá. Se ven lilas, pero en el centro se ven como pequeños puntos morados. Esos puntos morados es el núcleo. Y se diferencia de un glóbulo rojo normal porque tienen ese núcleo. Ya lo dije, los glóbulos rojos normales no tienen núcleo. Entonces, el eritoblasto es un tipo de glóbulo rojo con núcleo. Miren lo que nos dice, si su número es grande, puede alterar el valor real de los leucocitos. Y en el leucograma vamos a ver que se hace un análisis de cantidad del total de leucocitos. Y vamos a ver diferentes componentes. Los linfocitos, los segmentados, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos. Y miren lo que nos dice, el valor de cada tipo de leucocito se puede dar en porcentaje y a partir de este calcular el valor absoluto. Ustedes van a ver hemogramas que o tienen el uno o tienen el otro y hay hemogramas que tienen los dos. Generalmente el que yo más recomiendo para aprenderse es el porcentaje. Es más fácil aprenderse los porcentajes que los valores absolutos. Y hoy en día hay máquinas que cuentan y dan los dos valores, ¿ya? Entonces, si ustedes en un hemograma ven los valores, generalmente es una máquina la que hizo el conteo. Y las plaquetas se cuentan por milímetros cúbicos.
Entonces, aquí vemos un reporte, ¿no? Este sería el ejemplo de un reporte de hemograma. Entonces, los valores más importantes, ¿no? Leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, plaquetas, ancho de distribución de banda. Bueno, y vamos a ver que, por ejemplo, los leucocitos tienen valor absoluto, ¿ya? Pero, como les decía, hay diferentes tipos de leucocitos, hay diferentes tipos de glóbulo blanco. Entonces vamos a ver los linfocitos, los monocitos, segmentados, nos mencionan acá. Eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos de último. Son los que menos porcentaje tienen. Estos dos últimos siempre van a tener valores bajísimos, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que están aumentados porque cuando se aumentan, generalmente me están indicando algo, sea una alergia o sea una infección por parásitos. Entonces miren lo que nos dice acá. Este es el reporte de un hemograma de un paciente enfermo de 56 años que representa anemia normocrómica normocítica. ¿Cómo así? Anemia normocrómica y normocítica. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con los tipos de anemia? Entonces, normo de normal, crómico de la coloración, acá lo mismo, normo de normal, cítica, que sería de la célula. Entonces, la anemia que le está produciendo, la anemia que tiene este paciente, entonces, no es por una alteración del glóbulo rojo, ¿sí? Porque vamos a ver que hay tipos de anemia donde algo le está pasando al glóbulo rojo. Entonces, vamos a ver. Leucocitos dice que tiene 7 por 10 a la 3. Cuando ustedes vean este valor, yo no sé si todas ya pasaron por el bachillerato, pero a mí en química me enseñaban, y en matemáticas también, que cualquier número elevado a la potencia, ¿sí? Y si es un 10, por ejemplo, significa ese numerito 3 exponente, es multiplicar 3 veces 10, ¿no? Es decir, 10 por 10 por 10. Si tú multiplicas 10 por 10 por 10, eso te da 1000, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean ese 10 elevado a la 3, una forma fácil para uno no enredarse, simplemente súmele 3 ceros. ¿Sí? Así como lo oyen, súmele 3 ceros. Entonces, si yo le sumo 3 ceros aquí al lado, 1, 2 y 3, ¿qué número sería esto? 10.000, ¿cierto? 1000, perdón. Que 10.000. Serían 1000. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, 7 por 10 a la 3, si yo multiplico 7 por 1000, ¿cuánto es? 7000. Exacto. Entonces, el valor normal de unos leucocitos, yo les decía que iba más o menos entre 4000, 4500 a 10.000. ¿Sí? Es una forma de abreviar, no tener que escribir 7000, muchas veces ponen el 7 por 10, por 10 a la 3. 7 por 10 elevado a la 3 es 7000, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene este paciente el nivel de leucocitos? ¿Normal, disminuido o aumentado? Está normal. ¿Por qué? Porque el valor normal generalmente, y eso lo vamos a ver acá en la otra presentación, generalmente el valor normal, bueno, esta otra presentación no me gusta mucho porque esta otra presentación no me muestra el mínimo y el máximo, sino que me muestra es el, no, esta ni siquiera mostró los leucos. A ver, no, esta presentación es de solo, a ver, acá, dice acá, no veo dónde está leucos. No lo tiene. De hecho, no lo tiene, a ver, leucos.
Dice de 4.8 a 10.8 dice esta presentación. ¿Sí? Ese 4.8 a 10.8 es ¿por qué? Por 10 elevado a la 3. ¿Sí? Es decir, el valor real sería 4.800 a 10.800, lo que me está diciendo esto. ¿Sí? Siempre es por 10 elevado a la 3. Entonces estamos hablando de 4.8 por 10 elevado a la 3, 4.800. 10.8 por 10 elevado a la 3, 10.800. Y acá esta paciente me dice que lo tiene en 7. Entonces, ¿cómo lo tiene? Normal. ¿Por qué? Porque estaría dentro del rango normal, ¿sí? El mínimo sería este y el máximo sería este. Y sacó un 7. Un 7 está en la mitad, ¿sí? En el promedio. Vamos a ver esta otra presentación que nos dice. Leucocitos. No. Aquí. Viene en esta. De 5 a 10 dice esta. Mientras que la otra decía de 4.8 a 10.8. Y entonces ustedes me van a decir, profe, pero entonces al fin, ¿cuál es el valor normal? Y vuelvo y les digo, o sea, hay países donde te va a decir, este es el rango mínimo y este es el rango máximo, y ustedes van a encontrar diferencias. ¿Ya? E incluso ustedes pueden trabajar en la misma ciudad de Cali, y ustedes pueden trabajar en un hospital, y el laboratorio dice que ese es el mínimo y este es el máximo, y un laboratorio te puede decir de 4.5 a 10.5, que ese era otro valor que yo había visto en un examen de laboratorio real, de 4.5 a 10.5 decía, que era el valor normal de Leucos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se tienen que guiar ustedes? Realmente, guíense del laboratorio, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean un hemograma, guíense del valor que les está dando el laboratorio. Si el laboratorio les está diciendo que es de tanto a tanto, pues guíense de eso, ¿sí? ¿Por qué digo yo que se guíen del reporte del laboratorio? Porque en los laboratorios a veces usan diferentes técnicas para medir o para cuantificar, ¿ya? Entonces, guíense más por el reporte del laboratorio, el mínimo y el máximo que da el laboratorio. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a tomar los valores mínimo y máximo de acuerdo a esta presentación. ¿Sí? Esta me gustó más. Vamos a tomar los valores de acuerdo a esto. Sin embargo, no voy a despreciar la información que me da esto ni la información que me da esto. Sí, esta es muy buena. Esta guía de acá es excelente. Sin embargo, los valores normales de pronto son un poco más americanizados, ¿sí? Más americanos. Bueno, entonces, tiene leucos en 7. Está normal porque estamos diciendo que leucos vamos a decir que es de entre 5.000 a 10.000. Tanto para hombres como para mujeres. Por eso dice H&M, hombres y mujeres. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso de si es hombre o es mujer? Porque cuando hablamos de hematocrito, cuando hablamos de hemoglobina y cuando hablamos de glóbulos rojos, sí hay una diferencia entre el hombre y la mujer, miren. ¿Sí ven? ¿Ya? Pero cuando hablamos de glóbulos blancos, la cosa cambia, el valor ya es normal entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, hombres y mujeres, estamos diciendo que 5.000 a 10.000. Y acá nos dice que esta mujer sacó 7 por 10 a la 3, es decir, 7.000. Entonces está en el rango normal, está en 7.000. Digamos que está en toda la mitad, 7.000. Miremos otro valor. Eritrocitos. ¿Qué eran eritrocitos? Glóbulos rojos, ¿cierto? Los eritrocitos son glóbulos rojos. Nos está diciendo que esta paciente sacó 3.45 por 10 a la 3. Es decir, 3.450. Si yo multiplico 3.45 por 10 elevado a la 3, es decir, por 1.000, me va a dar 3.450. Vamos a ver cuánto nos dice acá.
de 4.5 es la media, 4.5 por 10 elevado a la 6. Miren que esta tiene una unidad de medida diferente. 3.45, vamos a ver qué nos dice esta acá. Eritrocitos, 4.6 por 10 elevado a la 6. Miren la diferencia. Tiene una unidad de medida diferente. Aquí dice 10 elevado a la 3. Y acá en estas dice 10 elevado a la 6. ¿Sí? Por eso es que a mí me gusta más de pronto en porcentaje. ¿Ya? Pero entonces miremos. 4.2 a 5.4 nos dice. Ese sería un ejemplo de un hemograma. 4.2 a 5.4. Y ella sacó 3.45. ¿Cómo está? ¿Normal, disminuido o aumentado? ¿Qué dicen los estudiantes? Un poquito disminuido. Sí, señorita. Está disminuido. ¿Por qué? Porque lo tienen 3.45 y acá nos está diciendo de 4.2 a 5.4. Entonces está disminuido. ¿Sí? Acá también nos dice eritrocitos de 4.5, el promedio. En mujeres. Y en hombres nos dice que es 5. Ella es mujer. En este caso es una mujer. Pero aún así sigue estando por debajo de lo normal para una mujer. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente tenga los glóbulos rojos disminuidos, estamos hablando de una ¿qué? Estamos hablando de una anemia. ¿Sí? Siempre que el paciente tenga glóbulos rojos por debajo del nivel normal, es anemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca ver después? Toca ver después qué tipo de anemia es. Y para eso me voy a valer del BCM, del HCM y el RDW. ¿Listo? Bueno, esta imagen de acá nos sirve para ver la hemoglobina en mujeres y en hombres. Es decir, la anemia es diferente en una mujer que en un hombre porque los valores son diferentes. Estamos hablando que en una mujer, normalmente, o sea, el valor normal de hemoglobina en una mujer es de 14 y en el hombre de 16. Y acá me lo explica con gráfico. ¿Sí? Es decir, el promedio de hombres está en este punto, donde está el pico de la cresta, ¿no? El pico de la montaña. Ese es el promedio, ¿ya? Realmente me da 15. Si yo saco un promedio de todos los hombres sanos, la hemoglobina de los hombres da en 15, ¿ya? Sin embargo, se considera normal entre 14 y 16, que son como la subida y la bajada de la cresta de la montaña, ¿ya? Si está por debajo de 14, yo ya tengo que estar pensando en una posible anemia. Entonces miren lo que nos dice, anemia menor de 13 en los hombres, ¿sí? Menor de 13 es anemia en los hombres. Ahora, mujeres, lo mismo. Estamos diciendo que el promedio de hemoglobina en la mujer es de 13, ¿ya? Pero vamos a encontrar que hay mujeres que de pronto lo tienen menor o mayor. Entonces, para eso se toman los rangos de 12 a 14, que son las subidas y las bajadas de la cresta. Entonces, en hombres vamos a decir que es de 14 a 16 y en mujeres vamos a decir que de 12 a 14.
En la mujer vamos a hablar de que menor de 12 es anemia, ¿sí? Menor de 12 es anemia. Entonces, a ti no te diagnostican anemia solo porque los glóbulos rojos estén disminuidos, como era el caso de esta paciente. Si la hemoglobina también está baja, es anemia. Profe, pero entonces puede ocurrir que al paciente le dé anemia por baja de glóbulos rojos y la hemoglobina la tenga alta. Generalmente eso nunca pasa. Sí, generalmente si a ti se te bajan los glóbulos rojos, la hemoglobina también se te va a bajar. ¿Por qué? Porque es que la hemoglobina la transporta ¿quién? El glóbulo rojo. Entonces, generalmente cuando este se baja, este también se baja. No vas a encontrar un caso, por ejemplo, que este esté bajo, glóbulos rojos bajos, y la hemoglobina esté alta. Eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces veamos el caso de la señora de 56 años. Eritrocitos ya dijimos que lo tiene por debajo de lo normal, por tanto es anemia. Pero entonces ahora miremos la hemoglobina. Dice 9.7. ¿Cómo está eso? ¿Normal, disminuido o aumentado? ¿Qué dicen los estudiantes? Disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué está disminuido? Pues si estoy prestando bien atención, dijiste que si los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, están bajos, la hemoglobina también tiene que estar baja. Sí, pero no la respuesta que quería escuchar. Porque el valor normal de la hemoglobina era de ¿cuánto a cuánto? De 13 a... No, De de 12 a 12 a 14. 14. Miren acá otra vez la gráfica. De De 12 a 14. 12 a 14. Ujú. Y ella la tiene en 9. Miren, 9.7. Entonces realmente está muy bajo. O sea, mínimo tiene que sacarse un 12. ¿Listo? Y lo tiene en 9. 9,7. Entonces, bajo y bajo igual anemia. Sí o sí tiene una anemia la paciente. Con esto de entrada yo veo un hemograma así con estos valores y de entrada yo digo esto es anemia. Sí, una de las primeras cosas que yo veo cuando voy a leer un hemograma es la hemoglobina. Es una de las primeras cosas que yo, pues personalmente yo veo cuando miro un hemograma, hemoglobina, y veo una hemoglobina de 9, yo digo, bueno, pues el paciente tiene anemia. ¿Mm? Ahora vamos a ver el tercero, el hematocrito. El hematocrito sí se mide por porcentaje, ¿sí? Bueno, de esto ya hablaré más adelante, de las anormalidades. Entonces, vamos a pasarnos a la otra presentación. Bueno, entonces, por acá, miren, acá están las siglas, vean. HCM significa hemoglobina corpuscular media, BCM, volumen corpuscular medio, CHCM, concentración del hematocrito corpuscular medio, RDW significa ancho de distribución, pues que el RW sí las siglas están en inglés. Entonces de pronto es por eso es que uno no nos calza las letras, ¿no? Una R, una D y una W. Las siglas están en inglés, ¿sí? Pero significa ancho de distribución de banda. Bueno, entonces miremos acá, ¿dónde está hematocrito? Miren, hombres
47%, mujeres 42%. ¿Cómo lo tiene nuestra querida paciente? 29%. Bajo. Bajísimo, bajísimo. Entonces, por la serie roja estamos viendo que definitivamente tiene una anemia, ¿sí? Veamos la otra presentación, hematocrito, lo mismo, 47%, mujeres 42%. Entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿por qué los hombres siempre tienen más que las mujeres? La respuesta puede verse a varios factores. Sin embargo, yo diría que uno de los principales factores que hace que la mujer tenga menos hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos que el hombre es la menstruación, ¿sí? Cuando ocurre la menstruación, las mujeres están teniendo un sangrado y es un sangrado mensual, es mes a mes, ¿cierto? Entonces, eso hace que tengan menos glóbulos rojos, menos hemoglobina que los hombres, ¿ya? Entonces, en ese caso se considera normal que las mujeres siempre tengan menos que los hombres, ¿ya? Entonces, tengo que valerme de lo que yo considero normal. ¿Listo? A ver. Acá. Leucocitos de 5.000 a 10.000, ya lo dijimos, la paciente lo tiene en 7, entonces normal. Plaquetas, que es lo último que yo miro, de 150.000 a 300.000. En algunas guías va a subirlo esto incluso hasta casi 400.000, ¿sí? De 150 a 400 en algunas guías. Vamos a ver acá qué nos dice. No, bueno, aquí también concuerda de 150 a 300. ¿Y cuánto tiene la plaqueta nuestra querida paciente estrella? 130. Entonces, ¿está en cuánto? Está disminuido, ¿sí? ¿Cómo se le llama cuando un paciente tiene las plaquetas bajas? Se llama trombocitopenia. O sea, tiene anemia y tiene trombocitopenia, ¿sí? ¿Cuál es el principal riesgo que le puede pasar a un paciente que tiene trombocitopenia? Yo ya lo expliqué en una clase. Yo les decía que Hemorragia. hemorragia, exactamente. Entonces, con esto yo ya me puedo hacer una imagen más o menos del paciente. Es posible, no estoy diciendo que sea la única causa, pero ya mirando yo esos resultados, yo me puedo imaginar que de pronto la paciente tiene anemia porque ha estado sangrando o ha tenido hemorragia. Entonces, un buen diagnóstico, ¿sí? Una buena anamnesis es la entrevista que yo le hago al paciente, puede darme con la causa real del problema que tiene el paciente, ¿sí? ¿Los exámenes de laboratorio son importantes? Sí, son muy importantes, pero recuerden que los exámenes de laboratorio son una ayuda, ¿sí? Es una ayuda realmente. Por eso la norma se llama así, ayudas diagnósticas. Entonces, realmente los exámenes de laboratorio son una ayuda. El otro porcentaje lo tienes que poner tú, como profesional, como trabajador de la salud, ¿ya? Entonces, yo aquí estoy viendo dos cosas con esta paciente. Una, que tiene anemia, y dos, que tiene plaquetas bajas, es decir, tiene trombocitopenia. Entonces, yo podría intuir que de pronto esa anemia es porque la paciente ha estado sangrando mucho, ¿sí? Puede ser, estoy suponiendo. ¿Cómo me doy cuenta yo o cómo puedo yo corroborar si estoy en lo correcto o no? Ya aquí ya no dependo solo del examen de laboratorio, aquí ya tengo que entrar la parte de hablar con el paciente, charlar con el paciente, conocer al paciente. Entonces tengo que preguntarle, ¿usted ha estado sangrando? ¿Ha tenido hemorragias? ¿Cómo es su ciclo menstrual? Porque puede ser que por el ciclo menstrual esté sangrando muchísimo. Eso pasa en algunas mujeres, que en el ciclo menstrual sangran demasiado. Entonces, tengo que hablar esas cosas con la paciente, conocer a la paciente
¿ya? Y con base a eso, yo ya me puedo hacer una imagen de pronto de qué es lo que tiene la paciente. Bueno, y vamos a ver, miren lo que nos dice. El hematocrito y la hemoglobina están relacionados al número y a la cantidad de hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando estos dos valores se encuentran disminuidos en más de 2 parámetros respecto al promedio, según la edad, se habla de anemia. Si están significativamente aumentados, se habla de policitemia. Y entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿y entonces es malo que también se aumente mucho? Pues sí, puede que algo esté pasando en la médula ósea, ¿sí? Puede haber un problema oculto y generalmente una policitemia, yo no me doy cuenta que la tengo hasta que no me haga un examen de laboratorio. Es decir, hasta que no me haga tomar un hemograma. Entonces, ese trastorno se llama policitemia. Cuando los glóbulos rojos y la hemoglobina están aumentados. Y miren lo que les decía ahora rato. Yo puedo saber qué tipo de anemia tiene el paciente mirando los otros valores del hemograma, ¿sí? Lo que decíamos que era el HCM y el BCM, ¿sí? Volumen corpuscular medio y hematocrito corpuscular medio, ¿ya? Entonces, dependiendo del tamaño, vamos a hablar de anemia con anisocitosis. Si encuentro que los glóbulos rojos tienen tamaños diferentes, es decir, tanto glóbulos rojos muy pequeños como glóbulos rojos muy grandes. Si todos los glóbulos rojos son muy pequeños, vamos a llamarlo microcitosis. Si los glóbulos rojos son muy grandes, vamos a llamarlo macrocitosis. Y si son grandes y ovalados, vamos a hablar de megalocitosis. Entonces, en una anemia donde el glóbulo rojo está demasiado grande, generalmente le llaman anemia megaloblástica. Y se diferencia de los demás tipos de anemia porque puede ser que lo del nivel de eritrocitos esté normal, pero el nivel de pronto de hemoglobina esté alterado. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina no se está uniendo al glóbulo rojo. Y cuando la hemoglobina no se une al glóbulo rojo, puede ser que ese glóbulo rojo tiene una deformidad, nace deforme, ¿ya? Y con la coloración vamos a ver de hipocromía e hipercromía. Y eso solo lo podemos ver cuando miramos el CHCM, ¿sí? La coloración del hematocrito corpuscular medio. ¿Y cómo así que el color importa? Porque es que la hemoglobina generalmente tiene un color rojo, que es lo que le da el color rojo a la sangre. Entonces, si el glóbulo rojo pues no es tan rojo como debería, pues de pronto es que no se está uniendo la hemoglobina al glóbulo rojo. Entonces ahí hablamos, cuando no tiñe de rojo, hipocromía, ¿ya? Y hipercromía, miren que puede ser cuando el glóbulo rojo es demasiado redondo, esferocitos, o la hemoglobina está concentrada. Y estos ya tienen que ver con la forma, es decir, anemias de acuerdo a la forma. Poiquilocitosis, cuando los glóbulos rojos tienen formas muy diferentes. Ovalocitosis, cuando el glóbulo rojo es muy ovalado. Eliptocitosis, cuando el glóbulo rojo tiene una forma elíptica. Esferocitosis, cuando hablamos de los esferocitos, cuando el glóbulo rojo es muy redondo. Y esquizocitosis, cuando son fragmentos de glóbulo rojo. Ya, eso lo vamos a ver más a profundidad acá. Mírenlo acá. Cuando la hemoglobina está muy aumentada, eritrocitosis.
Todos los aumentos están aquí en esta columna y todas las disminuciones están en esta columna. Entonces miren, si la hemoglobina y el hematocrito están muy bajos, anemia y anemia. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, microcitosis, que el glóbulo rojo es muy pequeño. Si el hematocrito corpuscular medio está disminuido, hipocromías. Y ya hablando de glóbulos blancos, leucopenia y leucocitosis, que ya hablaremos de eso más adelante. ¿Sí? Pero es para que ustedes se den cuenta de que hay diferentes tipos de anemia y para yo saber qué tipo de anemia tengo que mirar estos otros valores. ¿Ya? Y el RDW, que yo les decía que era el ancho de distribución de banda, miren lo que nos dice, es una unidad de medida de la anisocitosis de los eritrocitos. Su mayor utilidad es para discriminar entre si hay carencia de hierro o si es una anemia talasémica. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de anemia respecto a esto del ancho de distribución de banda. Cuando el paciente no tiene suficiente hierro en la sangre, se habla de anemia ferropénica. ¿Ya? Niños, vamos a dejar ahí porque ya me va a cortar el Zoom. Me queda menos de un minuto. Entonces volvemos en 10 minuticos. Voy a tomarme un cafecito. 10 minuticos, volvemos. ¿Sí? Y terminamos esta parte para ya empezar a hablar de los glóbulos blancos. ¿Vale?